Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su espacio FinCore, Finanzas Corporativas, para que las tengas a tu alcance. Hoy jueves 12 de marzo te habla para ti Marcial Urdaneta. ¿Qué están haciendo los mercados financieros? El Dow Jones Industrial Average cayó el miércoles mientras los inversores seguían observando los acontecimientos en la guerra entre Estados Unidos e Irán y los precios del petróleo. El índice de 30 acciones perdió 289 puntos o un 0,61% para cerrar en 47.417. El Standard Poor's bajó un 0,08% para establecerse en 6.775, mientras que el Nasdaq Composite de tecnología subió un 0,08% para terminar la sesión en 22.716. Los únicos sectores que subieron fueron el petróleo y algunas compañías de servicios tecnológicos que apoyan las operaciones militares en los Estados Unidos. Es por ello que ayer fue un mercado mixto, a la baja el Dow Jones y el Standard Poor's, mientras que el Nasdaq Composite recuperó algo de terreno. Sin embargo, muy poca variación con volatilidad y volumen restringido. Y observemos cómo la volatilidad tanto del miércoles como del martes se observa acá con dos velas rojas de retroceso, pero un ligero retroceso después de esa gran subida del día lunes. Sin embargo, fíjense cómo está por debajo de la media de 50 en una zona técnicamente bajista y con muchas sombras y mechas. Eso lo que nos indica es que hubo mucha volatilidad tanto el martes como el miércoles y los precios no variaron a los cierres tan significativamente, lo que nos indica indecisiones con mucha volatilidad, y fíjense que el volumen está retrocediendo, que es lo que está acá en la parte de abajo. Estas incertidumbres que nos genera el conflicto en Irán es lo que nos está haciendo eh, que los mercados tengan estos comportamientos. Y los futuros de las acciones están bajo una presión hoy jueves antes de la apertura, ya que los precios del petróleo se sumaron a su aumento de las preocupaciones sobre la interrupción del suministro mientras continuaba la guerra en Irán. Los futuros vinculados al Dow Jones perdieron 213 puntos o un 0,5%. Los del Nasdaq perdieron aproximadamente un 0,3% y junto a los futuros del Standard Poor's, es decir, están retrocediendo ligeramente los mercados, cayendo un 0,3%, tanto el Standard Poor's como el Nasdaq, y un 0,5% el Dow Jones. Los mercados siguieron bajo presión a medida que los precios del crudo siguen subiendo. Continúa la subida del West Texas, que se negociaron 4,5% más alto y se estableció en $91 por barril, mientras que los del Brent avanzaron 4,7%, muy similar a los del West Texas. Sin embargo, este se ubicó en $96, más cercano a el precio psicológico de los 100 que ya cubrió hace algunos días o que alcanzó días previos. Y observemos cómo lo está haciendo el Standard Poor's. Fíjense cómo a la apertura siguen retrocediendo los mercados hasta llegar a los 6.705 para luego rebotar en ese precio también psicológico de los 6.700. Recordemos que los futuros del Standard Poor's han oscilado entre 7.000 y 6.700. En ese rango han oscilado durante varios días de manera consecutiva, dependiendo de la percepción de los inversores día a día. Y después de tocar esos 6.700, recupera terreno, se posiciona por encima de la media móvil de 50 y en este momento está en 6.700
54. Esto es lo que nos indica volatilidad y no tenemos una definición clara. Está más bajista, la media de 50 en temporalidad de 15 minutos que alcista, y esa es la percepción de los inversores. Sin embargo, no hay tanto nerviosismo como podamos observar en el mercado, y aprovechemos esta gráfica para observar cómo lo hizo el mercado el día de ayer. Fíjense que a la apertura, a las 9:30, recuperó algo de terreno, pero no atravesaba la media de 50 y estuvo indeciso el mercado, cayendo, haciendo un doble piso para cerrar a la baja, pero no con mucha definición, desde los 6.800 hasta los 6.760, apenas 40 puntos se movió el mercado. Esa es la indecisión que les decíamos previamente. Y observemos cómo el futuro del West Texas, el ligero, cómo se está comportando. Fíjense lo interesante, vuelve el patrón de los 3 soldados suspendidos en esa zona alta después de un retroceso. Esto es un patrón de continuación de tendencia alcista que observamos días previos. Fíjense que acá también, después de un retroceso, 3 soldados suspendidos en una zona alta y luego subió de manera importante el petróleo. Este mismo patrón lo estamos viendo en estos 3 días, es decir, lunes, martes y miércoles. Ahora bien, eh, podrá continuar eh, la subida de los precios del petróleo. No lo sabemos. ¿Por qué razón? Porque hay mucha volatilidad en esas velas verdes que dejó en días previos, y no depende tanto del análisis técnico que podamos estar observando acá, sino de las noticias que se pudiesen estar generando sobre el conflicto en el Medio Oriente. Así que estemos atentos. Técnicamente nos da un patrón de continuación alcista en los precios del petróleo, pero depende de lo que se establezca como noticias para durante el día. Y al subir los precios del petróleo, tiene una correlación inversa con los mercados. Es más probable que los mercados tiendan a retroceder, como lo están haciendo estos 3 días que sube el precio, retrocede el mercado, con sus excepciones en las acciones petroleras. Los precios del petróleo subieron en la sesión anterior, esto es el día de ayer, incluso después de que la Agencia Internacional de Energía acordara liberar 400 millones de barriles de petróleo en un esfuerzo por ayudar a la interrupción de suministro causada por el conflicto en curso. Las fuerzas estadounidenses hundieron el martes 16 barcos iraníes que tenían minas cerca del estrecho de Hormuz, mientras el tráfico de petroleros permanece estancado en medio de la amenaza de ataques iraníes. Todavía sigue el conflicto, no hay el flujo de petróleo libre en el estrecho de Hormuz, y la compañía de seguros Chubb fue anunciada como el principal suscriptor del programa dirigido por el gobierno de Estados Unidos para proporcionar seguro a los bancos que intentan atravesar el estrecho. Todas las compañías, para poder transportar el petróleo, necesitan que esté asegurado. Sin embargo, las compañías, ante este conflicto, suspenden esos seguros, y ya esta compañía llamada Chubb es la que está anunciada como la que pudiese estar otorgando estos seguros a estos tanqueros. Me imagino con una prima extremadamente alta. Ahora, también se anuncia que los estadounidenses hundieron 16 barcos que tenían minas, y esto incrementa el conflicto en el estrecho de Hormuz. Y fíjense cómo, por qué razón el estrecho de Hormuz es tan importante, porque fíjense cómo para atravesar el Golfo Pérsico y el Mar Arábico, para llegar a estos tanqueros y poder atravesar este estrecho que se genera acá como límite de frontera de Irán y países como
Arabia Saudita, Qatar y los estados, en los Emiratos Unidos y Omán, y fíjense cómo se estrecha esta parte del Golfo Pérsico y el Mar Arábico, y esto es lo que utilizan los iraníes para generar o restringir el flujo libre, y esto es lo que llamamos el estrecho de Hormuz, el flujo libre de petróleo, que es lo que tiene en nerviosismo a los mercados, y es por ello la presión alcista al cerrarse el flujo del petróleo en este estrecho. Es todo por el día de hoy. Hay que estar atento es al comportamiento del petróleo y la correlación inversa que hay con la bolsa de valores y los mercados financieros. Y te habló para ti, para finanzas corporativas y las tengas a tu alcance, Marcial Urdaneta. Hasta una próxima oportunidad y bendiciones para todos.